Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Veo que al menos estáis todos quietecitos en casa y eso está muy requete bien. Soy Lourdes Hernández y os hablo en este lluvioso día desde Madrid. Os quiero dar la bienvenida a esta primera sesión del curso gratuito de Big Data. A todos los que nos estáis siguiendo desde España o desde Europa, buenas tardes. A los que os habéis conectado desde buenos días y un saludo pues muy especial a algunos de nuestros alumnos y antiguos alumnos que han venido aquí a escucharnos. Algunos dicen que Tony es el mejor profe, pero yo os animo a los que os habéis apuntado a varias sesiones a que conozcáis a más profes. Tony es espectacular, es de mis favoritos también, pero hay también muchos profes muy buenos. Bueno, y antes de empezar con la sesión, quería comentaros algo, ¿no? Un poco en esta situación única que estamos viviendo, os voy a lanzar una pregunta. ¿Cómo os gustaría salir de esta situación? Y no me refiero a profesionalmente, porque seguro que muchos de vosotros no vais a poder elegir si hay un ERTE en vuestra compañía, si van adelante o van detrás o van para atrás, pero me refiero a nivel personal. ¿Cómo os gustaría salir? ¿Fortalecidos o asustados? Pues nada más, esta es la pregunta que os quería lanzar y ya sin más voy a dar paso a nuestro primer ponente de este curso gratuito, que es Antonio Munar. Tony es un experto tanto en la parte de Data Science como en la parte de Big Data. Trabaja en GFT y lleva colaborando con nosotros pues prácticamente desde hace 4 años, desde los inicios de la escuela. Tony nos va a hablar de un caso de uso de Data Science y coronavirus. Podéis hacer preguntas por el chat y luego haremos un resumen y se las pasaremos a Tony. Soy Tony Munar y la verdad es que yo quisiera agradeceros la oportunidad que tenemos esta hora de compartir con vosotros este webinar justamente en estas circunstancias que, como bien ha dicho Lourdes, son excepcionales, pero creo que es una oportunidad para salir fortalecidos, sobre todo pensando en nosotros que podemos estar atendiendo y también pensando en por aquellos que posiblemente estarán ahora en unas condiciones un poquito peor en algún hospital o combatiendo con la enfermedad. Justamente creo que lo que mejor podemos hacer es formarnos para conseguir tener más conocimiento, justamente que el conocimiento, como siempre ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, sea justamente lo que ilumine el camino hacia la salud y hacia la felicidad y la realización personal. Quisiera hacer este webinar, quiero deciros que os he preparado este contenido que de alguna forma representa lo que nosotros intentamos en nuestros cursos, formarnos todos juntos. Y cuando digo formarnos, es que generalmente es una experiencia educativa con los alumnos. Los alumnos vienen, nosotros compartimos con ellos nuestra experiencia, ellos la comparten con nosotros y juntos vamos haciendo lo que es un viaje intelectual por las distintas tecnologías Big Data, por las grandes oportunidades que hay, de los logros intelectuales, tanto desde el punto de vista de la programación, desde el punto de vista de la arquitectura de datos, desde el punto de vista de los modelos analíticos y la oportunidad de aplicarlos por doquier. Y muchas veces el resultado final de este viaje no solamente es haber acabado un máster, que algo se puede poner en el curso, es haber crecido personalmente y en muchos casos incluso poder asolir o ir a nuevas metas profesionales. Entonces, yo justamente lo que quería proponeros en este webinar de hoy es un viaje por la analítica para un caso que es candente, que es justamente el caso del COVID-19, este nuevo virus, el SARS, que nos está golpeando, y en un caso muy concreto justamente que es cuando se hablan de las curvas que hay, si estamos aplanando la curva, si la estamos alcanzando o no, o las previsiones o las medidas que toman los distintos gobiernos, pues un poco ver cuáles son los métodos analíticos que se hacen. Evidentemente hay una gran discusión, sobre todo lo que son los expertos, se dedica una cierta dedicación, pero con el espíritu de Data Hack, justamente lo que son los fundamentos para después poderlos aplicarlos al principio modestamente y después cada paso con más autoconfianza, más en general, es algo que con la experiencia de lo que soy yo y mis magníficos compañeros del claustro de Data Hack es lo que intentamos compartir con vosotros. ¿Me veréis?
Me veréis en algún momento que estoy mirando a la cámara y a veces miro a la izquierda. Es simplemente porque, bueno, estoy también como muchos de vosotros en casa. Ahí detrás tengo la cama de la habitación de invitados. Me han relegado al rincón más oscuro y tengo justamente los dos monitores a mi izquierda, donde yo proyectaré justamente lo que os estoy viendo. Muy bien, yo espero, y aquí si no por el chat me lo iréis indicando, que en cualquier momento, que si el sonido se va, tener un poquito de paciencia, si la imagen se va, en principio creo que es todo normal. Entonces, justamente es este webinar que quisiera proponeros con vosotros, que es un viaje intelectual respecto a qué se puede hacer con Analytics respecto al COVID desde el punto de vista muy práctico de cómo lo vemos nosotros. Este viaje que yo os propongo tiene distintas etapas. Una primera, una pequeña presentación que es importante, más que nada porque en el mundo científico siempre están las credenciales. Entonces, credenciales para poder criticar y poder evaluar las personas que usted está hablando es importante. Entonces, me presentaré con un poquitín de detalle, pero muy brevemente, simplemente para saber cuál es mi background, cuáles son mis fortalezas y también cuáles son nuestras flaquezas, como hacemos todos los profesores de DataHack. Una advertencia sobre el contenido. Creo que nosotros aspiramos a tener un conocimiento científico, un conocimiento riguroso, modesto o ambicioso, dependiendo de la oportunidad. Entonces, una advertencia del contenido, de lo que os voy a compartir con vosotros para que podáis formaros un criterio muy claro. Y empezaremos viendo lo más básico, que es qué es construir un modelo, para tener en cuenta lo que son sus fortalezas y también lo que son sus limitaciones. Entraremos que esta parte de construir un modelo, que es un modelo general de Data Analytics, de Big Data, de Machine Learning, iremos un poco a la cuestión de las que son las magnitudes básicas de una epidemia desde el punto de vista de un Data Scientist, que no es lo mismo que un epidemiólogo o que bien que un médico, sino que trabaja con él ayudándole. A partir de ahí construiremos nuestro modelo, el más básico de todos, pero que es el fundamento de todos los modelos que hay, que es el modelo que se llama SIR, susceptible, infectado, recuperado, que serán todas las curvas, algunos memes muy afortunados y graciosos que están saliendo por ahí. Veremos que con este modelo tan sencillo y en un Excel, y si se entienden bien los conceptos al alcance de cualquier persona que tenga sentido común, rigor y un poco de escepticismo científico, se pueden analizar, interpretar, dar escenarios y también ser consciente de las limitaciones. Y aquí en Data Analytics lo que es humildad. Humildad humana en frente a lo que no conocemos, porque es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos. Sin embargo, estos instrumentos nos permiten, igual que un cirujano, igual que un médico, poco a poco ir diseccionando la realidad e ir adaptándonos a ellas. Y por último, como un epílogo, pues unos siguientes pasos para que veáis que esto solamente es el inicio y efectivamente cuáles son los modelos que hay en la realidad, que se está discutiendo y cómo podemos hacer una conexión desde esto que de forma muy honesta en nuestro Excel hemos hecho a lo que está publicándose en los periódicos, lo que están publicándose en las noticias, lo que están publicando en los institutos de investigación. Sin más dilación, entonces, paso a la presentación. ¿Quién soy yo? Bueno, yo fui una persona que hizo su doctorado, como tantos otros becarios precarios que había en España en física experimental, en altas energías. Por una cuestión personal, aprovechando que tenía que hacer la vida nómada en el extranjero, me licencié también en economía. Actualmente llevo o intentamos hacer una unidad de soluciones en GFT, que es una pequeña multinacional alemana que también está presente en España. Y como ha comentado Lourdes, a mucha honra y con una experiencia maravillosa, desde casi sus inicios colaborando con DataHack, con varias promociones al año, y es una satisfacción la gran cantidad de promociones a las cuales he podido ayudar, sobre todo dando un curso un poco distinto, no de Data Analytics, aunque en algunos casos de Data Analytics, sobre todo en tecnología Big Data Hadoop y en algunos casos también cursos de Machine Learning. Posiciones anteriores de esto simplemente, ya como digo, es con cualquier investigador que se precie, no es lo que es, sino lo que ha hecho. He sido investigador Ramón y Cajal, a los que les suenan los investigadores Ramón y Cajal del programa de retorno de investigadores del extranjero, Departamento de Física Aplicada de la Universidad Jaime I, sobre todo en lo que era física médica y modelización de sistemas complejos. Trabajé un tiempo como Technology Manager, que es sobre todo para la comercialización de tecnología en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.
he tenido la suerte de ser investigador invitado durante 2 años en el Departamento de Física en Altas Energías de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. También fui investigador invitado en el Fermi National Institute Laboratory, que es el acelerador en Chicago, para el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y también trabajé como 2 años como investigador en Italia, golpeada ahora con el COVID, en la parte de la Toscana, en Pisa. Entre mis aficiones, pues me sigue gustando el Machine Learning y, por ejemplo, este año he sido el editor de la edición en castellano del 100-Page Machine Learning Book, que ha sido un bestseller a nivel internacional, de Andrei Birkov, y he tenido la oportunidad de participar en esa experiencia académica justamente para acercar más el mundo del Machine Learning al público en general y a todos aquellos que están interesados. Una advertencia es de lo que vamos a hablar justamente en esta presentación, en intentar aplicar métodos analíticos a lo que es la cuestión del COVID, es que no somos ni médicos ni epidemiólogos. Y eso es con todo el respeto. No tiene nada de lo que digamos aquí, tiene valor médico, ni tiene valor epidemiológico para tomarlo como algo de referencia. En absoluto. Los conceptos y las cifras que expondremos aquí no tienen validez médica o epidemiológica y esto es para combatir la pseudociencia o el cuñadismo en absoluto. Y hacer una aplicación literal, atención, literal a la situación actual de cifras o de números, pues se lleva a un riesgo que habría que combatirlo con el rigor científico, con la duda metódica, con la investigación, sobre todo mirando lo que han hecho todos y posiblemente con años de experiencia. ¿Invalida en todo lo que estamos haciendo? No, como todo el conocimiento científico, si le pone sus límites, se convierte en algo muy potente. Entonces sí que es una exposición rigurosa de la metodología y los modelos básicos utilizados en la literatura y cómo podemos utilizarlo para hacer predicciones de la misma forma que lo haría un data scientist que aplica sus métodos de modelización y conocimientos estadísticos a una situación que no conoce, como pueda ser una empresa, y en la que se apoya en un experto de esa empresa. En este caso sería el médico o un ultra experto, como sería el estadístico, pero que necesita que alguien le entienda el negocio y lo implementa. Y sí que creemos justamente que es una ilustración realista de los conceptos básicos de la construcción de un modelo de data science, que justamente hemos dedicado un tiempo a exponerlo y que queremos compartirlo con vosotros. Para ello, dada esta advertencia, vamos a ver, en primer lugar, qué entendemos por construir un modelo de la realidad, cuáles son sus distintos componentes y cómo podemos ir con ellos extrayendo del conocimiento predicciones que sean útiles. Entonces, construir un modelo, hay una frase muy famosa que no es una leyenda urbana, realmente está recogida en la literatura y veremos aquí veréis muchas citas, porque como dijo Newton, si hemos visto lejos es porque estamos a hombros de gigantes. Entonces aquí no intentamos inventar nada, no intentamos demostrar que somos más listos, al contrario, intentamos demostrar que con humildad, utilizando lo que otros han desarrollado, podemos aplicarlo a resolver nuestros propios problemas y con un poquito de suerte aportar nuestro grano de arena, sobre todo si son nuestros clientes o las personas que nos han contratado. Entonces, esto fue justamente de Box, un gran George Box, un gran estadístico, que en un workshop en los años 60, 70, justamente dedicado a la robustez, la capacidad de predicción de los modelos científicos, hubo una ponencia que empezaba justamente con ese título: todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto ataca justamente a lo que es, ya lo veremos justamente en la prensa, discutiremos un poco ese modelo del Imperial College que dice que en España hay alrededor del 15% de la población, que son una barbaridad de millones, está infectada. Veremos también justamente qué es lo que están diciendo. Pero entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo más que nada es una representación simplificada de un modelo real. Y representación es de representar
como puede ser representación de un problema en nuestra mente, en categorías mentales que nosotros podemos razonar y actuar de acuerdo a ellas. Y es simplificada porque reconocemos nuestro conocimiento y nuestra capacidad limitada respecto a la inmensidad de la naturaleza y del mundo que nos rodea, como cualquier persona madura y cabal haría. Pero este modelo, de todas formas, no renuncia a ser útil porque intenta capturar las relaciones generales que se dan y aplicarlo al caso específico con sus características específicas. Y todo ello con un fin, con el fin de poder hacer predicciones para limitar la incertidumbre que tenemos enfrente de nosotros y poder tomar decisiones, para poder manipular de la misma forma que un avión manipula el ambiente y vuela, y para poder optimizar para conseguir el resultado que más deseamos. Posiblemente en este caso del COVID sea reducir el número de personas que perderán la vida o el número de personas que estarán hospitalizadas o el tiempo que deberemos estar hospitalizado o incluso adelantarnos a lo que va a venir para poder prepararnos mejor. Entonces, esto sería la idea. Y está claro, esta tarea del modelo que es tan ambiciosa, evidentemente tiene sus limitaciones. Cuando vamos a ver qué modelos y qué tipos hay de modelos, de esta forma, de estas representaciones simplificadas de la realidad, sobre todo que estamos en el ambiente de medicina, hay 4 grandes tipos de modelos. Se pueden discutir que hay más, se puede discutir que hay menos, pero para lo que nos quiera hoy, creo que nos puede ayudar. El primer modelo es uno al cual no tenemos que renunciar, que es bastante controvertido, que es utilizar seres naturales o modelos mecánicos. Me estoy refiriendo aquí tan sencillo como la experimentación en animales, muy controvertida, la experimentación en humanos, que la estamos viendo cuando se dice que se va a lanzar una vacuna y se va a hacer un ensayo de tipo fase 1, fase 2, fase 3 y se tardará 1 año y medio, o la diferencia entre experimentos in vitro o in vivo es justamente una especie de modelo. Se ha desarrollado una molécula, una vacuna. ¿Funcionará? ¿Es incluso segura? Y el modelo que se toma justamente es probarlo en personas como nosotros, ojo, atendiendo a las distintas características de las distintas personas, patologías previas, efectos secundarios, efectos de edad, efectos de raza, y aquí estoy hablando raza oriental, europea, indoeuropea, latinoamericana, raza africana. Estas cosas hay que tomarlas como son, sin ninguna cuestión peyorativa, pero hay distintos componentes genéticos de las propias personas, la constitución de una persona, su historial médico. Eso es un modelo en el cual se va a experimentar. Luego hay modelos que intentan coger esos seres humanos y modelarlos de ellos individualmente con unas reglas de comportamiento y lanzar muchos experimentos para ver cómo es la media. Es la simulación con agentes, donde si simula el comportamiento individual, se eleva a miles o millones y con la idea de los ordenadores de la simulación que tenemos actualmente, pues se va simulando cómo van interaccionando entre ellos. El siguiente grado de abstracción, y que justamente hoy veremos uno de ellos, son los modelos matemáticos, que parten de una definición de ciertas entidades, que son objetos matemáticos, una idealización de qué es un acto de infección, de qué es un acto de transmisión, unos parámetros que intentan definir lo que es su interacción, qué es el rate o la velocidad de contagio, qué es el número de reproducción básico, que lo veremos, y todo ello unido con unas relaciones lógicas que suponemos que se dan a la naturaleza para construir un modelo al cual, aplicando métodos matemáticos y en algunos casos estadísticos, nos dé una predicción o no una idea del funcionamiento de las cosas. Esto sería el modelo matemático que con las nuevas técnicas de Data Analytics justamente se puede aplicar. Lo que hemos visto actualmente es que con la aparición de las nuevas tecnologías de la abundancia de datos, que ha cogido y ha dado un boost o un impulso al desarrollo de librerías, la aplicación de modelos, cuando antes estaba simplemente restringido al ámbito científico,
ahora está avanzando en cualquier ámbito de nuestra actividad. Todas las empresas están empezando a utilizarlo y eso justamente es lo que entendemos cuando Big Data y Analytics. Veremos aquí justamente un pequeño ejemplo de la experiencia que con nosotros intentamos compartir cuando estamos hablando de las clases de Data Analytics. Y por último, ya tenemos lo que es el Machine Learning, que es cuando tenemos gran cantidad de datos. Entonces, esa definición casi artesanal o bien de lógica de establecer relaciones lógicas a priori y después comprobarlas si la realidad las refrenda o las deniega, ese papel se da cada vez más a los datos para que hablen ellos por sí mismos, pero siempre con el espíritu científico de experimentación. Y eso justamente es lo que se llama aprendizaje automático, de ver las relaciones en los datos. En este seminar de hoy no veremos Machine Learning, veremos solamente modelos matemáticos, porque la propia naturaleza del problema indica que efectivamente los modelos matemáticos pueden ser más efectivos, principalmente la escasez de datos que hay, pero si estáis más interesados en el bootcamp de DataHack, se dan justamente estas 4 formas. Dicho lo cual, de que es un tipo de un modelo, vamos a ver ahora a aplicarlo y como veréis, la forma en que vamos a hacer la expositivo va a ser de lo más general a lo más concreto, para que tengáis siempre una idea de un continuo, de que no se quede ni muy abstracto ni vayamos a lo anecdótico que impide generalizar, un concepto de Machine Learning, por cierto, sino vamos a ver cuáles son las magnitudes básicas de una epidemia desde un punto de vista epidemiológico. Para los que tengan un poco de curiosidad, cuando hagamos los siguientes pasos os diré cuáles son las fuentes para saber más. ¿De dónde hemos sacado como Data Scientist esta información? Y además la veréis citadas convenientemente. Entonces, lo primero cuando estamos hablando de una infección es hablar del paciente y de los periodos de tiempo. Porque las infecciones van en ciclos, a Dios gracias. Una persona se infecta, es lo que veis a vuestra izquierda en el cuadradito naranja, que es la infección, y aparecen 2 periodos de tiempo. El periodo en el que el virus ha penetrado en nuestro organismo y está latente, está desarrollándose, está creciendo en población, se están empezando a notar los efectos tanto directos sobre nuestro cuerpo como indirectos de la respuesta de nuestro cuerpo a ese patógeno, porque dice patógeno que es un organismo que es capaz, nos hace daño. Sabemos que nosotros convivimos con muchos organismos, entre ellos, por ejemplo, las bacterias dentro del intestino. Hay toda una rama de Machine Learning que se dedica justamente a estudiar eso en biomedicina. Es justamente la ventaja de Data Scientist, que con la ayuda de un experto puedes aplicarlo en muchos campos. Por eso lo tenemos aquí. Cuando ese patógeno es latente, luego entra la capacidad de infectar a otros. Es decir, ya ha generado una respuesta que no solamente ha entrado en nuestro cuerpo, sino que puede salir de nuestro cuerpo para ir a otros. Eso perfectamente se ve en el caso de los estornudos. Hay virus que nos obligan a estornudar, se ve también a través de lo que son de las heridas, el lagrimal, o a través de lo que es todo el intercambio de fluidos, sea las enfermedades de transmisión sexual o las enfermedades que van, por ejemplo, a través de la sangre, como puede ser en algunos casos de hepatitis. Entonces, mientras nosotros estamos enfermos, mientras el virus vive en nosotros, desde que ha pasado a latente, tenemos una capacidad de infectar a otros. Y eso justamente son las líneas que tenéis ahí en fondo blanco. Eso es lo que está pasando a nivel del individuo. Pero aquí, como vamos a ver de Data Scientist, es qué es observable. ¿Cómo podemos saber si un individuo está infectado o no? Bueno, pues eso desde el punto de vista es la línea superior que veis, que se llama el periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo desde que el virus está en nosotros hasta que empiezan a aparecer síntomas observables por nosotros mismos o por otros. Fiebre, tos, náuseas, mareos, eso ya un médico lo tendría que decir. Y ese es el periodo de incubación. Como habéis visto aquí cuando lo he representado, ojo, este diagrama no nos lo hemos inventado. Ahí de abajo tenéis la fuente, que luego lo recomendaré, un libro que lo recomiendo a cualquiera, que justamente es Introducción
al modelado de las enfermedades infecciosas, tiene 10 años, del 2010, pero que ahora está de mucha actualidad y que justamente, bueno, con los cursos como nosotros solemos hacerlo, pues da suficiente como para empezar a trabajar con él. De hecho, aquí es donde nosotros nos hemos inspirado para hacer todo lo que hemos dicho de esta presentación, lo que es el conocimiento experto de la materia. Entonces, después del periodo de incubación, justamente aparecen los síntomas y uno de los problemas que dicen los expertos, los que sean médicos, que parece ser que ocurre con el COVID, es que empieza a infectar antes de que la gente tenga síntomas. Con lo cual, identificar y aislar a la gente que es portadora es muy difícil desde un punto de vista de observación directa. Y por eso hay que recurrir a métodos estadísticos y de data analytics, como la polvadera que se ha levantado con el estudio del Imperial College, que lo veremos, lo mencionaremos, porque también para preparar este seminario, para hacer nuestros propios modelos, justamente antes de que se empezara a hablar, nosotros estábamos leyendo ya los artículos, os lo mostraremos el cómo se hace, que es algo que también compartimos con nuestros alumnos. Justamente lo veremos un poco por cómo se tiene que estimar la cantidad de personas realmente infectadas cuando no las puedes ver. Y tienes que recurrir a un modelo que es muy imperfecto y que los buenos científicos justamente dicen y acotan su incertidumbre. Entonces, esto sería lo que es la observación. Entonces, los datos serían justamente la línea superior, las personas que están incubando, que no vemos, y las personas que ya tienen síntomas. Cuando vamos ya a la infección, y aquí hay un pequeño error, no es periodos, sino que estamos hablando de la transmisión de la infección, todos vosotros habéis oído hablar del número básico de reproducción, que se dice, que se ha hablado mucho en los telediarios. Entonces, ¿cuál es una definición? Y a veces aquí pueden haber varias definiciones, todas igual de equivalentes. Lo importante es saber qué es lo que estamos haciendo. Pues el número básico de reproducción es el número medio, es decir, es un promedio, no es un único válido para todos, es una media, más o menos, la característica representativa, en el sentido estadístico de la media, de casos de infección secundaria que se originan a partir de un caso. O sea, cuando una persona está infectada, ¿cuántos yo puedo infectar? Una cosa que los medios de comunicación no dicen es que ese número es en una población que sea virgen, es decir, en una población en la cual nadie esté ya inmunizado, sino que sea él pueda extenderse a sus anchas. ¿Por qué? Ya veremos que eso tiene muy importante para una cosa que Boris Johnson ha causado también bastante controversia, que con la ayuda de Data Analytics podemos poner un poquito de luz. Entonces, la condición de propagación es que yo coja y una persona, si estoy infectado, infecte como mínimo a otra persona. Y si yo infecto a otra persona, esto es algo que se va transmitiendo, pero no crece. El problema es cuando yo puedo infectar no a una sola otra persona, sino a más de una persona. Entonces, como veremos, alcanza una dinámica explosiva. ¿De acuerdo? Y eso por eso se dice que ese número de básico de reproducción, si es mayor que 1, es cuando tenemos un problema. Los modelos, que haremos nos ayudarán a entender de qué depende este número de programación y cómo, alterando en sus distintos componentes, podemos ayudar a controlar más o menos la propagación del virus. Entre otras cosas, esa cosa tan famosa que se llama aplanar la curva o retrasar la curva o hacer que el pico de infectados no sea tan grande. El modelo este de aquí tan sencillo nos ayudará a hacer nuestras propias simulaciones de ese aspecto. Entonces, cuando tenemos el número de reproducción básico, hay otro que también es más interesante, que es el número efectivo de reproducción. Entonces, el número efectivo de reproducción es el básico, perdonad, es que tengo la garganta de hablar. Tenemos el número básico que está multiplicado por, disculpa, tengo seca. Para los que lo estén pensando, no creo que tenga COVID. Y si lo tuve, creo que fue hace unas semanas que tuve una tos muy rara. Entonces, simplemente es por la voz que estamos haciendo. Entonces,
El número básico se multiplica por la proporción de la población que es susceptible de poder ser infectada. Entonces, si nosotros cogemos y multiplicamos por ese número, ¿de acuerdo? Obtenemos lo que es el número efectivo de reproducción. ¿Y por qué esto es importante? Pues ya tenemos nuestro primer modelo, que es que, imaginaos que yo tengo una persona que está infectada y esa tiene un número básico de reproducción de 4. Eso significa que esa persona puede infectar a otras 4 personas y esas 4 otras personas pueden infectar a su vez otras 4. Con lo cual aquí ya tenemos un crecimiento que va a ser rápidamente exponencial. Ahora, si yo resulta que tengo un número básico de reproducción de 4, es decir, yo puedo infectar a 4 personas, pero a mi alrededor solamente hay de ellas 3 que están ya inmunizadas, solamente lo puedo transmitir a una persona, porque las otras 3 están inmunes, con lo cual no lo transmitiré. Y como esto estamos hablando de media, esa otra persona también podrá, en principio, infectar a 4, pero como solamente 3 de ellas ya están inmunizadas, solamente lo puede transmitir a 1. Por lo tanto, de forma efectiva, lo que ha hecho es que si multiplico 4 por 0,25, el resultado me da 1. Con lo cual, el coeficiente de transmisión efectivo es 1. Esto da lugar a lo que se llama la inmunidad de rebaño, que era lo que el primer ministro británico, Boris Johnson, adjudicaba que quería ver, que quería obtener. ¿Por qué? Porque si yo tengo un coeficiente de transmisión efectivo de 1, ¿de acuerdo? Eso es el coeficiente básico multiplicado por la fracción de personas que ya han tenido la enfermedad, porque la única forma de inmunizarlo que tenemos actualmente es que hayamos vencido naturalmente al virus, no hay vacunas, no hay fármacos. Entonces, de aquí puedo decir cuál es la fracción para que ese coeficiente se convierta en 1 y la enfermedad no se propague, esto justamente es analítica, es 1 partido por ese número básico. Entonces, esto será la proporción de las personas sanas, el máximo número de personas que no han sido infectadas que puedo tener, que es ese. Y lo que se llama el Herd Immunity Threshold es la proporción de personas que ya han tenido que estar infectadas, que es 1 menos S. Así, por ejemplo, si yo tengo un 0,25, si mi coeficiente de reproducción es 4 y tengo un coeficiente de 0,25 de personas que están sanas, significa que habré tenido que, para alcanzar esa inmunidad natural, un 75% de las personas tienen que estar inmunizadas. Y de esa forma el virus ya no se podrá propagar. ¿Qué problema tengo? Pues tengo el siguiente, que con el coronavirus, ese R básico, que más o menos todavía no se sabe bien, pero se supone que es alrededor de 2,5, si hago la S y luego calcula la H, la S me sale que 1 partido 0,25 es aproximadamente el 40%. Y el 100% menos el 40% significa que el 60% de la población española debería infectarse y superar la enfermedad antes de que tuviéramos que el virus no se pudiera programar. Ahora bien, el 60% de 47 millones son 28 millones aproximadamente. Asumiendo que el 1% de la gente que se infecta de coronavirus, por desgracia, fallece, supondría que tendríamos 280.000 víctimas antes de poder alcanzar esa inmunidad colectiva. No solamente tendríamos esas víctimas, sino que además tendríamos en picos, como veremos el modelo, que nos dirá, con lo cual muchas más no podrían ser atendidas en las UCIs y por lo tanto podríamos esperar muchas más muertes. Curiosamente, este fue en principio el argumento que utilizaba Boris Johnson, basándose en esta Herd Immunity Threshold, o sea, la inmunidad del rebaño, de alcanzar ese threshold. Algún cálculo no le debió no hacer bien o algo no le pareció aceptable del número de muertes. Afortunadamente, parece ser que han decidido dar
marcha atrás. Y esto simplemente, este modelo, como veis los gráficos, están justamente en este libro que está publicado. Es el conocimiento que uno tenga de Data Analytics y la experiencia de tenerlo práctico, no hace falta lanzarse años en ser doctor, gracias a las nuevas tecnologías y nuevos frameworks de programación, para poder empezar a razonar de esta forma. Ejemplos y aquí tenemos el ejemplo más saltado, justamente el 60% en España. Ejemplos de distintas enfermedades, y aquí os digo simplemente la fuente. Difteria, que es uno que hay. ¿Cuánto es el tiempo de incubación desde la infección hasta que una persona se cura de media? Pues estamos hablando entre 2 y 30 días. Veremos esto qué influencia tiene en el modelo. ¿Cuál es su R0? De 6 a 7. ¿De acuerdo? O sea, una persona en difteria puede infectar a otras 6 o 7 personas. Estamos hablando de Herd Immunity Threshold, el 85%. La influenza, que en inglés es la gripe común, 2-4 días, que es generalmente lo que uno se queda en cama, ¿no? Una R0 entre 2 y 4, de entre 50 y 75. Veis que las cuentas más o menos vienen. Un ejemplo donde este modelo se rompe, si fijaros, es en la malaria. En la malaria el R0 va de 5 hasta 100. Este modelo para la malaria no sirve. ¿Por qué? Porque son las enfermedades que tienen lo que se llama un vector de propagación. ¿Cuál es el vector? Un agente que ayuda a propagarlo. En la malaria, ¿qué son? Los mosquitos. Yo estoy enfermo de malaria, me pica un mosquito, chupa mi sangre que tiene el virus de la malaria y un mosquito, antes de que muera, pica a muchísimas más gentes a mi alrededor. Por ejemplo, en la noche. El mismo mosquito me pica a mí, a tu mujer, al niño, a toda la familia. Eso hace que ese R por 0 sea exponencialmente mucho mayor, varios órdenes de magnitud. Y posiblemente el modelo que estamos ahora ya se rompa con esos vectores. O en otro caso contrario tendríamos, por ejemplo, la cuestión del SIDA por vía de transmisión sexual. Ahí el cociente de reproducción varía mucho dependiendo de la comunidad, promiscuo o no promiscuo, de los hábitos, y entonces también requiere un tratamiento distinto. Veremos aquí también el measles, que es el sarampión, la pertusis, que es la tifoidea, la polio, y luego otro que se pasa, que es, por ejemplo, la tuberculosis, que también rompe este modelo. ¿Por qué? Porque todos estos modelos que vemos está asumido que la gente se enferma, se cura y se queda inmune. Hay enfermedades que, por desgracia, no somos inmunes. La tuberculosis. Una persona tarda, pues dice que son años. Te infectas de tuberculosis y el cuerpo no consigue aprender y se vuelve a infectar otra vez de tuberculosis. Entonces, para esos casos, el modelo este no serviría. Habría que utilizar otros. Dicho esto, que son las cuestiones básicas, vamos ahora a meternos realmente con el modelo de cómo una infección se va a propagar para pasar rápidamente después a lo que sería su análisis. ¿Cuál es el modelo básico que está en la base de todo esto? Pues es el modelo más sencillo, que es el modelo SIR, que se llama, que tiene 3 tipos de agentes. El agente que es susceptible, y aquí agente no es un modelo basado en agentes, sino que son entidades. Tenemos 3 tipos de personas. Las personas que son susceptibles, que son las personas sanas, que se van a poder infectar. Las personas infectadas ya, que son las personas contagiadas y que están ya en la posibilidad de, para una simplificación, que ya han pasado el periodo de incubación, que ya pueden contagiar, y las personas que se han recuperado, que se han dado de alta del hospital y han pasado la cuarentena. Y que además vamos a suponer en este modelo que están completamente inmunizadas. Una persona ya de alta ni puede infectar ni puede infectarse él mismo. Si esta circunstancia no se diera cuenta, habría que aplicar otro tipo distinto de modelo. Es la limitación. Además, este modelo tiene un efecto dinámico, que es la transición entre una persona que es susceptible a una persona que es infectada y la persona que es infectada a la persona recuperada. Y eso se da por unos parámetros que tienen un componente lógico, pero que hay que determinar de la realidad, hay que medirla de los datos. Y cómo medirla justamente es un problema también, es el problema inverso. Tengo un modelo, tengo los parámetros. Y una vez que tengo los parámetros, ¿qué predicción hace ese modelo? Se basa en la característica de la población, su comportamiento, las características intrínsecas de la enfermedad. Y aquí tendremos 2 que veremos. Uno, la fuerza de la infección, que se llama beta,
y otro gamma, que es la facilidad con que la gente se recupera. ¿A qué ritmo la gente se va recuperando? Y ese ritmo lo veremos que está definido con la duración. Estamos en este modelo, como os hemos dicho, simplificando. En primer lugar, en la situación actual no hay ni vacunas ni medicinas. Es lo que se llama modelo sin intervención farmacológica. Tenemos inmunización permanente. Muy importante, vamos a pensar simplemente que la población es homogénea. No va a haber distinción de edad, a lo que sabemos que en el COVID no es cierto. No va a haber distinción geográfica, a lo que sabemos que tampoco es cierto. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en la ciudad. En esta enfermedad, en el COVID, es peor vivir en las ciudades. Curiosamente, en otras grandes plagas, como ha sido la peste bubónica, donde eran las ratas y las pulgas quien la transmitían, parece ser que era peor vivir en el campo que vivir en la ciudad. Con lo cual, eso es una limitación del modelo. Pero aún así, veréis que los resultados sí que dan pintas. Vamos a pensar que la población es constante, no hay ni nacimientos, ni descontamos los fallecidos. Y una cosa muy importante, vamos a pensar que la transmisión es por contacto aleatorio. Y veremos a ver esto qué significa. ¿De acuerdo? Que no hay patrones que favorecen el contacto en un sitio o en otro, sino que es uniforme, que es una mezcla. Veréis que es lo remover. Entonces, cuestiones aquí como los grandes eventos masivos o las aglomeraciones en el metro, no las vamos a tener en cuenta, aunque sí que pueden tener un efecto. Y eso ya serían cuestiones de modificación del modelo. Y veremos algunos estudios donde sí que lo tienen en cuenta eso y qué es lo que pasa. Entonces, vamos a ir a lo más importante. Ya que tenemos todos los ingredientes, tenemos las entidades, tenemos una parametrización del comportamiento, vamos a las ecuaciones que después querremos resolver. Entonces, las ecuaciones. La primera de todas, ¿cómo varía las gentes que es susceptible? Entonces, la cantidad que varía de los que son susceptibles, aquí vamos a utilizar una analogía que es como la química. Una reacción, el fuego, ¿cómo avivo el fuego? Pues lo primero de todo es echándole más leña. Entonces, la cantidad de infectados es directamente proporcional a la cantidad de infectados que tengo. O sea, si me meto en un sitio donde hay mucha gente infectada, posiblemente me infectaré más, ¿de acuerdo? Y también directamente proporcional a la gente que es susceptible de infectarse, a la proporción de gente que es susceptible de infectarse. Es decir, hay una cosa que es a la concentración, la N, esa posiblemente tendría que estar debajo de la I, de gente infectada que hay, cuanta más concentración tenga, más potente, no solamente tengo más cantidad, sino que más fácil es acercarme a ellos porque hay más cantidades, como un caldo. ¿Cuánto un caldo sabe más? No solamente con la cantidad de caldo que tengo, sino la concentración de suya, ¿vale? Y después, ¿y cuánto tengo más sabor? ¿Cuánta cantidad absoluta de sal le he hecho? Entonces tengo el caldo con su concentración y la cantidad de sal que le he hecho. Eso me da a dar la cantidad que tengo de el cambio en las personas que son susceptibles, o sea, el cambio de gente que se me va a poder infectar. Este cambio es negativo porque lo que hace es que va a bajar la cantidad de gente que sea sana, porque aquí lo que quiero ver es cómo varía la cantidad que sea sana. Y después tenemos el parámetro beta, que es una cosa que es de la propia infección, si es muy infecciosa o si es muy poca, y veremos cómo se determina beta. La siguiente ecuación es justamente cómo varían los terceros, que eran los infectados. Pues hay una primera que es que tanto, que es de cajón, que es tanto como me disminuye la persona sana, seguro que me han aumentado los infectados, porque una persona sana pasa infectado, no hay otra opción, o estás sano o estás infectado. Pero hay una tercera, y es también que el número de infectados disminuye porque los que hay infectados se van curando a una cierta cantidad por unidad de tiempo, a una cierta velocidad. Son la cantidad de gente que doy hoy de alta por día. Y esa cantidad justamente es el parámetro gamma. Y todo esto aquí son velocidades. Cantidad de gente que deja de estar sana al día, diferencia de S respecto a T. Cantidad de gente que son infectados, lo que dicen todos los días en los telediarios, en la televisión, cuántos nuevos infectados hay. Y luego tenemos la cantidad de gente que se va recuperando, que son los R, que es un porcentaje de los infectados cada día. Y tenemos estas tres ecuaciones de acuerdo con dos parámetros, beta y gamma, y tres magnitudes que tenemos. Cantidad de gente sana que deja de estarla, cantidad de infectados y cantidad de que se van a recuperarlos. Vamos a resolver esta ecuación, este sistema de ecuación diferencial.
Los que hayáis dado carrera de ingeniería, esto es muy sencillo de resolver, lo habéis visto, bueno, muy sencillo, complicado. Una forma que podemos hacerla para desestimaciones es justamente lo que se llaman diferencias finitas, que es sustituir la derivada simplemente por una diferencia, porque la derivada es la velocidad de cambio. Entonces, es lo que pasó ayer respecto a lo que pasó hoy. Y lo más importante aquí es qué intervalo de tiempo. En un cambio, como pueda ser el del COVID, pensamos que un día es acertado. Eso te lo van a decir los datos. Puede ser, hay situaciones extremas que va por horas, hay situaciones extremas que va por minutos, en explosiones son por milisegundos, pero tú puedes hacer esa aproximación. Y aquí lo que estás diciendo es que por horas, cada día, el cambio va siendo constante. La velocidad es constante de cambio. No se cambia tan rápido para que en un día la cosa se desmadre, sino que más o menos va cambiando de forma suave, constantemente, de un día para otro. Entonces, esa es la aproximación que hago. Y tomo como intervalo un día. Si reescribo las ecuaciones que teníamos antes, que eran derivadas con estas condiciones, lo que tenemos es que el cambio que tendré mañana de gente que está sana será hoy menos los que se hayan infectado. Y los que se hayan infectado, además, es una cantidad que es proporcional, como hemos visto, al beta, a la proporción de gente que tengo sana y a la cantidad que tengo de infectados. La cantidad de infectados que tendré mañana, justamente son los que tengo infectados hoy, más ese beta, menos los que hayan sanados. Y los que están sanando, justamente, es una proporción de los que están infectados. Veremos el problema de, bueno, ¿y de dónde sacamos beta y gamma? Pues beta y gamma se pueden sacar de los datos y también de un cierto modelo. Y hay veces que hay problemas que justamente se basan en definir ese modelo. Yo sé que en este caso que tengo R0, que era el número básico de reproducción, eran las nuevas infecciones que se producen cada vez que hay un nuevo infectado. ¿Puedo tener un modelo que explique y eso de qué depende? Sí. Quien te lo va a decir al final si estás correcto o no son los datos, pero es una suposición. Por ejemplo, aquí lo puedo factorizar, una serie de factores que sea que el número de nuevas infecciones que tengo por cada infectado depende de cuánto ese infectado, cuántos contactos tenga, el ratio. Porque si una persona se contacta con muchas otras, entra en contacto con muchas otras, pues evidentemente habrá más oportunidad de que eso pase. Y cuando tengo en un contacto, ¿qué oportunidad hay de que el virus en un único contacto me pase de uno a otro? Hay virus que son muy contagiosos que con solamente mirarlo ya te pones enferma, eso es el mal de ojo, y hay otra gente que sea simplemente pues estornudando o aleatoriamente. Entonces, ese valor de que cada vez que hay un contacto, cuál es la probabilidad de que yo me infecte, es justamente el primer término que tenéis ahí. ¿Multiplicado por qué? Por cuántas veces yo contacto con una persona. Cuantas más veces contacte con una persona, más oportunidades doy. Entonces, ese producto de esas dos cosas, porque es muy difícil separarlas con ellas, justamente también en el arte de la modelización, es lo que se llama el beta. Fijaos aquí ya las medidas de distanciamiento. No solamente es reducir la probabilidad de que en un solo contacto yo te infecte, por eso llevo mascarilla, sino que además te contacte contigo menos veces. Por eso te dices, quédate en casa y no salgas. Y luego la siguiente cuestión es que cuando yo me encuentro con otra persona, cuando tengo un contacto, yo no sé esa persona si es infectado o no. Y eso justamente se parametriza por la duración del infectado. Es decir, porque eso es hablando con una otra persona. Entonces, si yo me encuentro con otra persona, depende eso de si esa persona, cuál es la facilidad de simplemente encontrarte contigo y yo me infecte, multiplicado por cuántas veces me he encontrado contigo. Y si, por ejemplo, yo tengo un intervalo del tiempo que es un día, aquí la enfermedad dura más de un día, pero la forma de proporcionar es esa, es decir, oye, si en un día te pones enfermo y después te curas a las 2 horas, ¿cuál es la proporción si me veo contigo una vez en un día que haya pillado justamente el intervalo en el cual estabas enfermo? Pues dependerá del tiempo que tú estás enfermo. Por eso justamente una forma de modelizar el número de reproducción es que es igual a beta, que es la fuerza de la infección, su capacidad por la cantidad de contactos, por el tiempo que una persona está justamente enferma. Y justamente lo que es ese tiempo de la duración del infectado, yo lo puedo también determinar
a partir de el rate o la velocidad en que la gente se está recuperando del gamma. Sería fácil de hacer y en una clase lo podríamos explicar perfectamente, decir, si en un día yo tengo que de I infectados se me recupera una fracción que es gamma, o sea, se me recuperan gamma por I al día, en D días, que es cuando todos se me habrán recuperado, es decir, yo parto de que la gente se ha ido infectando y digo, hoy tengo I infectados. Y a partir de hoy ya no se infecta nadie más. Y cada día se va recuperando gamma. ¿Cuánto tarda la enfermedad totalmente de duración? Que es justamente D. Pues de ahí salgo que gamma es igual a 1 partido por D. Por lo tanto, si yo soy capaz de medir R sub 0 de los datos y D, la duración, que eso me lo dicen los médicos, de cuánto más o menos la gente, desde que se ha infectado hasta que se cura, cuánto tarda, que parece que para el COVID varía mucho, pero podemos tener una explicación, alrededor de 2 semanas, y R sub 0 es de 2,2, de un factor de 2,5, pues ya tendré justamente todos los parámetros de mi modelo, es decir, las 3 ecuaciones y unos parámetros que estaban por ahí escondidos. Uno, la N, que es la población de partida susceptible. No es lo mismo que la infección empiece en una gran ciudad que en una pequeña, lo veremos. La beta, que será el número básico de reproducción, 2,5 por gamma, que es el ratio en el cual la gente se va recuperando. Y atención, otros 2 factores que estaban por ahí. I sub 0, el número de pacientes 0. Veremos que la cantidad, y esto nos dirá el modelo cuando lo resolvemos, va a depender de eso. Y estamos asumiendo que la población es constante, es decir, que en todo momento la gente sana más la gente infectada más la gente que se ha recuperado es constante. Vamos entonces ahora, simplemente estas ecuaciones, que son T, se pueden coger y expresar en un Excel. ¿De acuerdo? Pues como haríamos en un ejercicio de la clase. Entonces, yo me vais a permitir que salga de la presentación y ahora automáticamente coja y os presente pues un Excel donde he puesto, igual que haríamos un ejercicio, este modelo. Aquí tenéis la N, que es la población total. Me vais mirando hacia la izquierda, estoy mirando el motor. R sub 0, que es el número de reproducción básico. D, que son en días lo que tarda en recuperarse de la enfermedad. E I sub 0, que es el paciente 0. Y aquí pongo por simplemente el día. Fijaos que tengo 10.000, por lo tanto aquí 9.900 es justamente el número total menos el número infectado inicial, que he puesto 1. ¿De acuerdo? El número infectado inicial es justamente el valor que pongo de entrada, aquí, 1. Y, por supuesto, como tiene que ser constante, pues los recuperados es 9.999.000 más 1 igual a 100.000 y, por lo tanto, es 0, este de aquí. Los susceptibles, justamente aquí he calculado la beta, ¿de acuerdo? La beta justamente está calculada como R sub 0 partido D, como da el modelo. La gamma, que es el ratio de recuperación, es justamente 1 partido la duración, como podéis ver. Y aquí justamente hago la misma, aquí a partir de aquí hago la misma fórmula que hacía antes. Beta por justamente los que tenemos el valor de sanos antes, que es la C10, multiplicado por beta partido por el número total, de acuerdo, por justamente gamma y por los infectados que tenía antes, y lo mismo con esta sencilla fórmula también para los infectados y los recuperados, las mismas formas que hemos visto antes, donde todo depende de lo que pasaba en el día anterior. Para recordaros una vez, aquí tenemos estas fórmulas, simplemente están puestas en un Excel con el valor de beta y gamma. Si yo cojo y corro aquí y represento gráficamente aquí esta línea, y veréis que esta línea es de aquí, voilà, tenemos la curva de los susceptibles, fijaos que empiezan en 100.000, al principio empiezan muy poquito y de repente empieza a bajar los susceptibles y lo que vemos aquí es la roja, que empieza a aparecer los infectados. Y aquí empiezan a ver los recuperados. Entonces, claro, aquí tenemos la famosa curva de infectados, que aquí, en función de la población general, pues ni parece tan grande ni tan dramática, es cuando la vemos sola, que cuando estamos aquí tenemos el famoso crecimiento exponencial y la terrible cosa que tenemos aquí, que sería una línea horizontal, que es la capacidad del sistema hospitalario y de las UCIs. Entonces, vemos simplemente que con este modelito hemos conseguido por lo menos reproducir
lo que es el tema de la explosión prácticamente exponencial que tenemos aquí. Esta parte de aquí, que son el aplanamiento de la curva, tened en cuenta que eso está en días. Estamos hablando de 0 a 100 días, o sea, 3 meses. Y los 2 primeros meses, los 2 meses y medio primeros, no pasa prácticamente nada. Pero ya vas inexorablemente camino del desastre. Y aquí de repente, ¡boom!, la explosión exponencial en un franjo de semanas, de 2 semanas, donde pases prácticamente de nada, de tener solamente 500, 600 enfermos en una población de 100.000, nada, que es lo que hemos puesto, nada que pase los demás, a tener prácticamente el 25%, 24.000 personas enfermas, con ellas de un gran porcentaje que necesita UCI. Y esto justamente es el modelo. Vamos ahora a la siguiente parte, que es justamente analizar este modelo que nos da, asumiendo que, en primer lugar, el modelo es cierto, que sabemos que no, tiene sus limitaciones, asumiendo que sabemos en R sub 0, que sabemos que no, y asumiendo que sabemos D, que no es. Entonces, como hemos visto en nuestro modelo, R sub 0 la podemos modificar como quedándonos en casa. ¿Por qué? Porque disminuimos no lo cuánto el virus se propaga, sino la ocasión que tenga para que el virus se contagie. ¿Qué pasa si de 2,5 pasamos, por ejemplo, a 2,1? Pues guardar en memoria el gráfico este. Tenemos el pico a 110 días y 25.000 personas infectadas. Si le ponemos 2,1, automáticamente vemos, aquí está cambiando la escala, ¿vale? Por eso lo veis el pico más o menos igual, pero fijaos que cambia de 25.000, hemos pasado el pico a 18.000, e incluso la curva esta se ha hecho mucho más grande. Aquí la vemos muchísimo más suavizada, ha tardado más en subir. Esto justamente es lo que se explica aplanar la curva. Por eso nos piden que nos quedemos en casa. Y el modelo nos dice que si nos quedamos en casa, disminuyemos R sub 0, ya no es R sub 0, sino que es la R efectiva, porque hemos disminuido la probabilidad de contagios y ellos ya pueden hacer un cambio que aquí va a cambiar la cosa. Voy a intentar aquí en vivo, bueno, aquí lo pongo a forma taxis para que la ponerlo siempre fija. La voy a poner, por ejemplo, a 25.000, ¿de acuerdo? Para que se vea completamente fija cuál es este efecto que tenemos. Si vuelvo otra vez, y esto solamente cambiando unas pequeñas décimas, de 2,5 a 2,1, efectivamente veis cómo ha cogido y ha cambiado espectacularmente. ¿Cómo podríamos ponerlo si lo pusiéramos a 1,5, por ejemplo, que es como la gripe? Pues automáticamente casi fijaos que ni se ve. O sea, nos tendríamos que ir a un efecto mucho más paulatino y aquí entran otros factores, como por ejemplo que de lleno entramos en el verano. Con lo cual el virus en el verano se muere o por lo menos va a ser más débil y en ese caso entonces la R todavía va a ser más pequeña. Fijaos que esto es un fallo del modelo. El modelo tendrá esa limitación. No son los modelos dinámicos, pero sí que nos ayuda. Si lo ponemos, sin embargo, otra vez ahora 2,5, vemos esta burrabilidad. Y si lo ponemos, por ejemplo, a 3, que sería, señores, vayamos todos al fútbol todos los días, pues ¿qué tenemos aquí? Que en esta cosa la curva, fijaos, se ha vuelto muchísimo más estrecho, el crecimiento es mucho más exponencial y aquí la tenemos todavía mucho más clara. Esto sería un efecto del comportamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en vez de tener una población de 100.000 habitantes, y esto es una de las cuestiones de la acción de masa, o sea, este modelo tiene la limitación que es un modelo químico, es decir, yo cojo a la gente que no está infectada y la gente que está infectada, la mezclo bien mezclada para que la probabilidad sea uniforme y sea todo, pues eso de que agitar antes de usar, como se dice de los antibióticos, ¿no? Para que sea bien uniforme, no hayan grumos. Los grumos son las aglomeraciones, los grumos son los sitios, por desgracia, que son o menos propensos, como podría ser un pueblo, o muchísimo más propensos, como puede ser una residencia de ancianos, donde cambia. Este modelo no tiene en cuenta eso, supone que todo es uniforme. Aquí no hay metros, no hay estaciones, no hay sitios de grandes conglomerados, sino que todo es uniforme. Por cierto, las medidas de contención intentan que también todo sea mucho más menos y más uniforme. ¿Para qué? Para que no hayan picos, porque los picos son como fuegos, que sería otro modelo que entonces se convierte en un fuego general. ¿De acuerdo? Pero si vamos a una población más pequeña, por ejemplo, en vez de tener 100.000, vamos a poner 10.000, ¿de acuerdo? En 10.000, fijaros que también la curva se convierte mucho más ancha.
¿de acuerdo? Llega un poquito antes, ¿de acuerdo? Aquí vemos que está llegando sobre el día 90, ¿de acuerdo? Porque evidentemente hay más probabilidad, pero también va mucho más suave, no es tan grande como si la ponemos ahora aquí con 100.000, ¿de acuerdo? Que en 100.000 la tenemos aquí, son 5 ceros. Fijaos que se ha ido más hacia atrás, de acuerdo a la curva, y también es más grande. Fijaos también, este es el efecto mucho más engañoso. En una población pequeña, la epidemia va más rápido. Aquí es un tiempo de incubación mucho más largo y mucho más engañoso. Con esto simplemente he querido dar, fijaos que esto es un simple Excel, ¿de acuerdo? Que permite ya estas curvas, pues tener una analítica. Esto es prácticamente lo que es Data Scientist. Y estas cuestiones de modelo, con más tiempo, no es una hora, más calmado, haciendo tus propios ejercicios, bueno, pues es justamente lo que sería un bootcamp de ciencia de datos. La pregunta que nos viene ahora, justamente, es, una vez que tenemos las ecuaciones, estas interpretaciones, escenarios y limitaciones, aquí tenéis el ejemplo, justamente lo que hemos hecho, el mismo, he hecho una screenshot, el analizarlo en cómo simularlo. La siguiente es, bueno, ¿y qué viene después de todos estos pasos? ¿Cuáles serían los siguientes? Bueno, pues esto continúa simplemente es luchando contra esas limitaciones del modelo, que son una visión simplificada de la realidad, enriqueciéndolo, comparando con los datos, viendo las discrepancias. Por ejemplo, aquí hemos dicho que cuáles son las limitaciones. En primer lugar, estamos pensando que es una mezcla uniforme y aleatoria. Ponemos todos los ingredientes, los agitamos bien para que todo el mundo tenga la misma probabilidad de interacción. Sabemos que en la realidad no es así. La población, hemos dicho que es uniforme. Aquí no. Sabemos que en la realidad hay personas que son mayores, hay personas que tienen distinta propensión por enfermedades anteriores. Se están viendo incluso factores incluso de raza. Parece ser en Italia que la gente de raza negra subsahariana, que también los hay mucho, no van al hospital tanto como las personas de raza blanca. Ha habido casos que era completamente al contrario, es un efecto conocido. Aquí no se tiene nada en cuenta. Hay modelos más sofisticados que sí lo tienen en cuenta. Los parámetros pensamos que son constantes. El comportamiento de la gente no cambia. A Dios gracias, cambiando nuestro comportamiento podemos aplanar esa curva, lo hemos visto en la modelación. Otra cosa que puede ocurrir es que el virus mute. Y el virus está mutando. Hay justamente una página web donde da justamente lo que se llama, si buscáis COVID filogenética, hay una página web donde se ven las distintas mutaciones. El virus que tenemos hoy aquí en España no es el mismo que el de Wuhan ni es el mismo que Estados Unidos. Y es un riesgo, puede convertirse en una cosa mucho más benigno o mucho más peligroso, como pasó en la gripe española. Y las fases, no hemos tenido más que simplemente 3 pequeñas fases. El modelo puede ser mucho más complicado con muchas más fases que hay por aquí. Por ejemplo, la gente cuando está hospitalizada, de alguna forma la población general la contagia más, pero la población de los médicos, como podemos ver, la contagia muchísimo más. Medidas de contención con ellos. Otro problema que hay es la determinación de los parámetros a partir de los observables. Porque, claro, el único observable es en los casos infectados, ojo, detectados, y la pregunta es, ¿cuál es el número de infectados reales? ¿Cuál es el RO, el número de reproducción básico real? Porque yo lo estoy viendo todo a través de mi prisma. ¿Cuál es la beta real? Esos son muchos de los problemas que justamente da Data Analytics y que requeriría aquí no solamente una extensión del modelo, sino de los métodos analíticos. Posiblemente utilizar un método bayesiano donde yo intento, el modelo es una hipótesis de la realidad e intento ensayar distintas hipótesis hasta que cojo aquella que es más cercana. También distintos tipos de modelo. Hemos visto uno aquí simplemente basado en ecuaciones finitas, ecuaciones diferenciales sin tener en cuenta esa aproximación del intervalo de tiempo de un día. Varía mucho o no, depende de la situación. Modelos estadísticos, tenéis ahí un ejemplo en la pantalla de que se hacen distintas aleatoriamente y se quedamos con la media y luego hay una incertidumbre. Veremos ahora justamente este estudio que ha causado tanta controversia, cómo justamente se basa eso. Modelos compartimentalizados, donde justamente se consideran distintos tipos de población y cómo el virus puede saltar de uno a otro y cuál ese beta es distinto. Basados en el microcomportamiento y también con efecto red. Esto se pasaba mucho, por ejemplo, en los de transmisión sexual, como fue el SIDA, para ver cómo se propagaba la enfermedad del SIDA.
Efectos dinámicos, por ejemplo, en el caso de que la población no sea homogénea o los parámetros van variando con el tiempo, pues son también modelos más complicados, ¿de acuerdo? Que justamente serían el siguiente paso que hacerlo. Como ilustración de este siguiente paso, pues me quiero poner justamente al grupo del Imperial College, que tienen un centro de investigación dedicado a epidemias desde hace ya muchos años, que son los que en primer lugar daban los informes a Boris Johnson, ¿de acuerdo? Que los han ido publicando regularmente. Hay un curso en Coursera un poco especializado, se necesita un poquito una cierta base en Data Analytics, pero que se puede poner, donde ellos justamente van, por ejemplo, en los distintos en uno de esos papers, que son muy recientes porque van publicando cada semana, por ejemplo, el impacto de las medidas de aislamiento. Si veis estas curvas de aquí, pues os dan la línea roja que tenéis ahí abajo, simplemente es la capacidad que tienen las UCIs. La línea negra es si no hicieras nada en el Reino Unido. Si haces la de aislar, cerrar universidades, dejar todo el mundo en casa, etcétera, 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 aislando, pues ellos con ese modelo van evaluando cómo va a ser ese pico, ¿de acuerdo? De casos por 100.000 habitantes y evidentemente las situaciones. Ojo, esos casos no son todos casos fatales. A él hay que aplicarle un factor del 1 o 2% que requieren hospitalización y que serán muy graves, que requieren UCI, ¿de acuerdo? Pero sí que simplemente ayuda a conformar lo que es la política pública. Un efecto bastante interesante de estos modelos es el día después. Señor, pasamos 2 o 3 semanas, tenemos que estar confinados. Bueno, los modelos dicen que en ausencia de vacunas, si veis ahí la línea naranja a vuestra izquierda, hay ese efecto rebote de picos, con lo cual no se acaba la historia aquí dentro de una semana o un mes. La vuelta a la normalidad será lenta y hasta que no haya vacunas habrá que estar alerta justamente a esos rebotes que tenéis. Esto está publicado, esto simplemente es un cut and paste de este artículo. Es discutible, como todo, y aquí con mucho sentido común, los modelos son modelos aproximados, pero que sean aproximados no significa que den alguna realidad, una indicación de lo que puede estar pasando. O sea, son tan ciertos como las asunciones en las cuales estén basados. Y ya habéis visto aquí un ejemplo de cómo enseñamos y cómo hacemos hacer esas asunciones y sacar conclusiones. También, por ejemplo, vemos el caso de España, que dicen qué población de España estaba infectada. Bueno, pues aquí si os fijáis, os pone España, justamente tenemos el honor de ser la que tiene la población más infectada, 15%, pero fijaros que con los datos que hay, y ellos lo que intentan es estimar cuántos hay a partir del número de fallecimientos, y ahí tenéis las gráficas con sus amplitudes a la izquierda, pero lo importante es que dicen hay el 15%, que es el valor más probable, pero está entre el 3,7% y el 41%. Es decir, una banda de error tremenda, y la parte más inferior está más cercana a la que hay en Italia, que es de un 3,2%. Y esa banda de error tan grande posiblemente sea a que todavía no hemos empezado a hacer tests masivos a la gente para saber exactamente cuántos están infectados. Fijaos aquí la conexión entre lo que es un modelo y también lo que es la realidad. Cuando está diciendo hay que hacer test masivos, los científicos recomiendan hacer test masivos. Bueno, aquí tenéis una de ellas, de esa cadena de razonamiento, el poder definir cuánta gente está realmente infectada para poder tener un modelo que pueda predecir exactamente cuál va a ser la evolución de la curva de contagios, no solamente ahora, sino en otoño, en noviembre o hasta que venga la vacuna. También en este mismo paper que está publicado, tienen este gráfico que tenéis aquí verde, que es el tercero, donde van diciendo cómo va variando el R sub 0, ese que hemos puesto en las columnas, en función de distintas medidas de aislamiento, entre ellas la supresión de los actos masivos o la función de confinamiento en casa. Entonces ellos ya han estimado las bandas de distinto color es el margen de error, son métodos estadísticos, y entonces vemos que baja automáticamente a una de ellos. Son métodos muy sofisticados, hay dedicación profesional, pero con Data Scientist, pues en lo que es nuestra escala, pues tenemos acceso y aplicación a nuestros casos, que son con muchos más datos, porque aquí el problema que tienen es que los datos tienen muy pocos y muy poco fiables, por eso están intentando hacer mucha cocina, pues lo intentan hacer. Y ya, por último, para despedirme, como siempre, pues fuentes. Las fuentes oficiales, la información científico-técnica, el boletín que da el Ministerio de Sanidad, y en mi caso compartir pues algunas fuentes que han sido con los conocimientos que uno tiene de Data Analytics,
¿de acuerdo? De Data Scientist, pero luego falta un poco confirmarse o sentarse con un experto o estudiar, siempre hay que estudiar mucho el ámbito de dominio. En este caso, la recomendación justamente, por ejemplo, es este libro, Infectious Disease Modeling, que con un conocimiento básico o con un conocimiento normal de Data Analytics, perfectamente uno ya puede leerse por lo menos los primeros capítulos y de hecho todas estas ecuaciones han salido de los primeros capítulos y vamos, contrastando los resultados que ellos tenían en las gráficas y las que iba sacando yo con el Excel, más o menos coincidían. Después ellos incluso tienen la guía de los modelos más complicados, eso requiere más inversión de tiempo, pero bueno, más o menos el camino ahí está. Y bueno, con esto justamente esta hora y 10 minutos, espero no haberos ni cansados ni aburridos, justamente es lo que quería compartir, pues un ejemplo de cómo aplicando, por una parte, conocimientos de modelado y de análisis de datos, como se puede dar Data Science y Data Analytics, una simple herramienta como puede ser Excel, imaginaos que se puede hacer con cosas más complicadas como puede ser Python para justamente los modelos de ecuaciones diferenciales o para los modelos estocásticos. Mucha humildad leyendo, en este caso, lo que era los libros de epidemiología y contrastándolo y poniéndote siempre en duda lo que sabes respecto a las otras fuentes, bueno, pues puedes conseguir hacer un modelo que en la escala de lo que es no algo profesional, sino prácticamente una curiosidad intelectual, nos pueda ayudar a entender mejor la realidad y lo que la gente está diciendo por los medios de comunicación hoy en día. Con esto, Lourdes y Vanessa, pues era lo que quería compartir con vosotros. Hola, Tony, soy Vanessa. Tenemos dos preguntitas. Muy bien. Te las voy a leer y así vamos más rápido. Son ambas de Sebastián San Blas y la primera es, nos pregunta si el HIT es el porcentaje de personas que se van a infectar o los que ya estarán inmunizados. El HIT es el porcentaje de personas que tienen que estar ya inmunizados, ese 60%. El S es el porcentaje de personas que quedan sin inmunizar, que no les hace falta que se inmunicen para que la enfermedad no progrese. Entonces, el HIT es el porcentaje de personas que se han tenido que inmunizar ya, que han tenido que sufrir la enfermedad. Perfecto. Y luego, la segunda pregunta es, ¿qué sucede si en un determinado día se modifica el RO? La curva tiene dos ROs. ¿Cómo se modela? Vale, pues aquí lo que pasaría es que si es en un mismo día, lo que estás haciendo es que tu intervalo de tiempo del día no es suficiente, no es bueno, porque tú no lo ves, porque tú estás asumiendo que en un día la cosa, el RO es constante. ¿Qué harías? Pues pasar a un intervalo de tiempo que en vez de ser por día, fuera por horas. Entonces, si fuera por horas, y además luego podrías intentar cambiar esa RO e ir cambiándola para poder ver efectivamente el efecto de esa RO cambiante. O sea, tienes que cambiar tu escala en la cual mide el tiempo. Si la cosa te mida por horas, tú no puedes esperar a tomar decisiones por días. ¿De acuerdo? Bueno, y es una cosa que a veces nos pasa a nuestros políticos. La situación va cambiando por horas y ellos por cuestiones burocráticas, pues oye, tomamos la decisión todos los días a las 9 de la mañana. Pues la realidad ha cambiado tanto que tu decisión que tomes no vale para la situación. ¿Qué tienes que tomar? Decisiones más frecuentemente. Sería cambiar el intervalo de tiempo. En vez de días, por horas, o por 15 minutos, o por cuartos de hora, o por 5 minutos, para que así pudieras ajustar la R y que tu modelo fuera mejor. Tenemos, si os parece, chicos, lanzamos dos últimas preguntas más y si necesitáis algo más nos enviáis un correo a comunicación@datahack.es y a partir de ahí ya empezamos a gestionarlo. Carol Castellanos te pregunta que si con este tipo de modelos podríamos aplicarlo a casos empresariales y cuáles serían las recomendaciones. A ver, como todo modelo se puede aplicar a cualquier situación en la cual tú sepas perfectamente cuáles son las asunciones del modelo, las entidades y cuáles serían las entidades si siguen teniendo sentido. A ver, en un caso empresarial, no acabo de entender muy bien, pero imaginemos que el caso empresarial es que yo tengo una gran empresa de 5.000 empleados que están todos en una misma nave, ¿de acuerdo? Y de repente una de ellas se infecta. Y yo creo que esa persona, bueno, pues no se protege y tiene un R de que es de 2,5 el original. ¿Lo podría aplicar? Sí. Pon
siempre que las condiciones del modelo sean más o menos las mismas, es decir, yo tengo una gran nave, por lo cual todo el mundo, esa persona que se infecta no está recluida en su oficina, sino que se mueve por toda la nave y va hablando, que también no hace falta, porque al fin y al cabo también va una propagación. A lo mejor yo infecto a la compañera y la compañera es la que va a la sala, va al almacén y lo demás. Efectivamente, este modelo también serviría, pon 5.000 empleados. Evidentemente, a medida que vas bajando el número de gente, de 5.000 a 100 a 200, vas a tener más error, porque claro, para un grupo de 100 que se comuniquen todos entre ellos, pues tiene que ser casi trabajo comunitario todo el mismo en una sala. Y es que ir un poco con cuidado, pero en principio sí que podrías, siempre y cuando que subieras las limitaciones que tienes, que se aplican tanto para 100.000 como para 100. Y la última pregunta es de Álvaro Romero, que te pregunta si para darle mayor exactitud al modelo también habría que ir estimando y restando fallecidos, además de recuperados. Sí, evidentemente. Evidentemente. La cuestión es, como todo, es estos casos que vas poniendo, que son correcciones al modelo, hasta qué punto son sensibles. Es decir, si yo, mientras la cifra de fallecidos sea moderadamente baja, evidentemente no incluyéndolo da un error, pero puede ser tolerable. Si tuviéramos el caso del ébola, donde por desgracia los fallecidos son el 80%, evidentemente no incluir a los fallecidos pues te da un error mucho más grande. Aquí, a Dios gracias, tenemos una cuestión, y está todo el mundo que el COVID no es especialmente mortífero, a Dios gracias, era mucho más mortífero el SARS, también tenía la suerte de que era mucho fácil detectable, pues el error aquí es tolerable, es decir, si yo tengo un 1% de los infectados y el infectado es un 25%, pues estoy haciendo un 0,4% del número total. En vez de 100.000 es un poquito más bajo, es 99.000. Vale, pues es tolerable. Entra dentro del error, pero no estoy cometiendo un gran error. Si en vez fuera el 80%, evidentemente tendría que incluirlo, si no las predicciones no servirían para nada. Es justamente las limitaciones de tu modelo que tú tienes que ser consciente en todo momento de cuáles son. Perfecto, pues muchísimas gracias, Toni. Muchísimas gracias a vosotros. A todos vosotros. Le pasamos la conexión a Lourdes para que ya se despida. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer. A ti, hasta luego. Bueno, me dicen que no se me ve, pero que se me oye. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a Toni también. Algunos alumnos decían que Toni es el mejor profesor. Desde luego, ha sido una excelente ponencia. Creo que vamos a abrir una pequeña encuesta para que, si sois tan amables, nos la rellenéis. Así también podremos saber un poco más. Y también os animamos a pues, que deis like, no sé muy bien dónde, Vanessa, en la página, en LinkedIn o en nuestras páginas, que os animéis pues, para que nos pueda conocer más gente. Tendremos en cuenta las cosas que habéis comentado por el chat, las preguntas que se hayan quedado sin responder. Y bueno, pues animaros a que nos sigáis siguiendo y me pregunta alguien por aquí que se pueden hacer sugerencias de las charlas. Estaremos encantados, tanto que hagáis sugerencias de cosas que queréis que contemos, como si alguno tenéis algún caso de uso o alguna cosa para contar, os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados. Sabéis que esta semana tenemos la semana del Big Data, pero hay muchas clases muy interesantes. Os animo a que os apuntéis. Mañana creo que es Kafka. Pasado es una clase de prueba del Bootcamp de Data Science, del que os ha comentado Toni. El viernes hay una clase de Multimodel Databases con ArangoDB. Y el martes tenemos una de Elasticsearch. Gracias, Javier Durán, por la... Y bueno, pues nada, agradeceros de nuevo, rellenad la encuesta y dadle like. Y os esperamos por aquí mañana o cuando queráis. Un saludo y muchas gracias.